bendiga a todos nuestros congregados televidentes a la Casa Altar. Desde Tokio nuevamente un nuevo mensaje de la Palabra de Dios para todos aquellos que se reúnen en sus hogares junto a sus hijos, junto a su familia, para escuchar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Él nos envía con una palabra de poder, con una palabra que nos enseña el corazón. Y la palabra de hoy es precisamente esa. El título es ¿y cuál es tu corazón? Y nosotros queremos saber siempre en qué condición está nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro corazón frente al Señor, frente a los hermanos, frente a nosotros mismos? Y hoy el Señor nos va a enseñar precisamente a conocer nuestro corazón. Y para eso nos vamos a dirigir a la palabra en Mateo capítulo 13. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dice así: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Siempre el Señor nos enseña que el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, orejas tenemos todos, pero oídos pocos. Porque el oído hay que circuncidarse. El oído se tiene que trabajar. Tenemos que pedirle al Señor que destape nuestros oídos, que quite los obstáculos, que quite todo impedimento que no nos deja escuchar su voz. El que tiene oídos ejercitados en la palabra de Dios puede oír. Pero los apóstoles se le acercaron y le dijeron: maestro, ¿por qué siempre nos hablas en parábolas? Debería haber otra forma más fácil para que nos enseñes. Explícanos, por favor, qué significa esto. Y el Señor en el verso 18 les explicó lo que significa. Y empezó a decirles así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y empezó a explicar cuál era esa semilla que el sembrador salía y sembraba en la tierra. Y dice: el que oye la palabra, el que oye la palabra. Esta es la semillita de mostaza que llega y entra directamente al corazón y a la mente. Y ahí crece y crece y crece y crece hasta dar fruto. Y muchas aves vienen y hacen nidos ahí, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Esa palabra, cuando es oída, va a caer en diferentes lugares. Si tu corazón está muy confundido, muy afanado por el mundo, entonces hay pedregal y entonces hay espino, hay poca agua, poca palabra, y cuando llega la palabra se va a perder. Pero si es buena tierra, dice Jesucristo, va a dar abundante fruto, no solamente para tu vida, sino para tu familia. Pero escuchemos esta explicación preciosa en la boca de Jesús. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El entendimiento es necesario. No solamente nos congregamos para oír, sentarnos, llegar al lugar de la congregación y esperar que el pastor o la pastora o el líder o el hermano hable y nosotros ahí sentados y la imaginación se va hacia nuestra casa, hacia nuestros problemas, y la palabra es oída, pero no es entendida. Cuando la palabra no se entiende, no tiene efecto, porque esta palabra tiene que ser entendida. Si esta palabra es entendida, convierte el alma, transforma la vida, da sabiduría, da conocimiento, da entendimiento, ejercita, dice el Señor, capacita, corrige, instruye. Esa palabra tiene un poder por el cual fue enviada. Hará lo que tiene que hacer en cada corazón, pero nunca jamás va a volver vacía. Pero si esa palabra, dice el Señor, no se entendió, el maligno va a venir, va a coger todo lo que se oyó
y se perdió. No la palabra, sino en el corazón de que diera fruto. Y dice así: y este es el que fue sembrado junto al camino. Pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces algunos llegan a la iglesia y escuchan tremenda prédica y empiezan con un gozo, con una alegría y gloria y gozosos. Pero tan pronto llegan a sus casas y ven la realidad, o tan pronto empiezan a ver el problema, como dice el Señor, las circunstancias de su vida, tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente profundidad ese corazón. Tenía mucha piedra, mucho pedregal. Y el Señor, ¿qué dijo? Que nuestra viña, nuestro corazón, teníamos que limpiarlo. ¿Quién? ¿El pastor? Él da la palabra, pero nosotros con nuestra propia voluntad tenemos que empezar a renunciar a los pedregales y a los espinos del corazón para que la viña quede limpia y pueda dar fruto. Pero hay otra palabra más, la de los espinos, y dice así: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No da fruto, porque hay mucho afán. Se está pensando mucho en el trabajo, se está pensando mucho en el dinero, se está pensando mucho en los demás, se está pensando mucho en qué voy a hacer, en mis planes, en mis proyectos, en mi imaginación. Hay tanto afán que la palabra no penetra el corazón, no llega y se vuelve infructuosa. Pero también dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y qué dice el Señor? Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La producción puede que varíe. Hay algunas personas que dan el máximo de producción, el 100 por uno. Otros dan el 60 por uno. Otros dan el 30 por uno. Pero lo importante es que el que tiene el corazón limpio, siempre que entiende la palabra, va a dar fruto. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y esto es lo que tenemos que aprender. Así que Jesucristo salía a la naturaleza, al mar, a la playa, a explicar. ¿Y a explicarle a quién? A sus discípulos. Y sus discípulos entendían, comprendían y avanzaban. Espero que esta palabra quede en sus corazones y que luego usted medite y pregunte: ¿y cuál es mi corazón? Y la respuesta la tiene usted. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la prédica número 13.